Representante de la Cámara, Angélica Lozano, quiero conocer también su opinión sobre la decisión, y tanto su opinión como la del senador Macías, sobre la decisión que ha tomado el fiscal general de trasladar o por lo menos compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que sea este ente el encargado de establecer si entró o no ese dinero a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, y que también sea este ente el que investigue si dineros de Odebrecht entraron o no a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué opina usted de esa decisión? Patético. Es patético porque son distintas las competencias del órgano Consejo Electoral y la Fiscalía. Él dice que debe establecerlo ellos. No, perdón, es que si aquí hubo un concierto para delinquir, falsedad en documento público, si aquí hubo plata de una entidad extranjera, eso está prohibido en Colombia, y habría falsedad en documento público en la rendición de cuentas de Óscar Iván Zuluaga o de Santos si recibió esa plata, porque yo le aclaro al senador Macías, yo le pido la renuncia a Santos. Yo no estoy con ese gobierno, yo sí creo en el proceso de paz y apoyo el proceso de paz, y es lo único excelente que ha hecho el presidente Santos. Pero a mí, que se vayan todos esos corruptos de todos los bandos, a mí no me puede igualar en ese nivel, senador Macías. Entonces es Chespirito el señor fiscal, porque entonces él dice, ay no, yo no voy a investigar concierto para delinquir, falsedad en documento público, dineros ilegales en las cuentas políticas, y le bota la pelota al órgano electoral que está compuesto por los políticos que elegimos en el Congreso. Entonces los investigadores son los señores de la Unidad Nacional o del Partido Conservador. Eso no es serio, y ellos deben investigar sobre las topes de campaña y qué pasó con las cuentas. Pero el fiscal es el que tiene que investigar los delitos en nuestro país. Yo creo que él salió haciendo anuncios muy fuertes, con mucho vigor, y luego tuvo un cambio radical muy drástico. Porque es que, repito, si hubo plata en la campaña de Santos de una entidad extranjera, además producto de corrupción a cambio de una carretera o de una licitación amañada, es que Santos y Vargas Lleras juntos habrían sido los beneficiarios de este delito, al igual que Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque en ese viaje que ya han confesado y reconocido a Sao Paulo. El fiscal igual compuso copias al Consejo Nacional Electoral, pero ha dicho que eso no implica que la Fiscalía deje de investigar, por ejemplo, si hubo algún tipo de conducta o delito que se haya cometido en el marco de esas transacciones que hizo Odebrecht desde Brasil. Pues es que le toca, es que no es que nos haga el favor el fiscal, es que le toca investigarlo. Y repito, Odebrecht, en el soborno que confesó su director en la justicia internacional en Brasil y en Estados Unidos, ese caso que compró en Colombia es socio del señor Sarmiento Angulo, el empresario, el banquero más grande de nuestro país, que ha sido a su vez el cliente jefe del actual fiscal general. La fragilidad de nuestras instituciones es esa maraña, ese conflicto de intereses del poder concentrado en algunos, en los poquísimos grupos económicos, industriales, banqueros e incluso de comunicación. Es que también es el dueño del periódico El Tiempo. Y entonces Odebrecht confiesa un soborno en Colombia en una obra que construyó en sociedad con dos firmas, Solarte el grupo Solarte y el grupo de Sarmiento Angulo, y entonces aquí el único que sobornó fue Odebrecht y los socios, si es que se la ganaron juntos y se han beneficiado juntos y lucrado gracias a ese soborno. Y el fiscal general ha sido empleado de ellos, y además es el socio político de Vargas Lleras, beneficiario también de ese $1.000.000 o más, uno no sabe, que habría entrado a la campaña de Santos. Entonces aquí el llamado no es es una situación tan crítica que aquí necesitamos frialdad, señores ciudadanos, exigir verdad, pero sancionar con el voto, sacar a toda esta gente. El gobierno de Santos y el gobierno de Uribe ha sido idéntico en los negocios y en la corrupción. En lo único que han sido distintos es que proceso de paz sí o no, pero de resto, como llegaron al poder y con los contratistas, que está visto, ambas campañas estaban, pues eso es a la gente que tenemos que relevar, y yo sí creo que necesitamos una comisión internacional contra la corrupción, porque aquí el fiscal 1 del 2 y el no sé qué, tráiganos a alguien como Iván Velázquez. Y ahora le voy a preguntar sobre esa propuesta que usted está planteando. Senador Ernesto Macías, del Partido Centro Democrático, ¿las decisiones del fiscal hasta este momento, a su juicio, han sido acertadas? Lo que ocurre es que el fiscal apenas ha anunciado la apertura de unas investigaciones, unas indagaciones preliminares. En Colombia, por ejemplo, el tema del Consejo Electoral, pues a esa entidad a quien tiene poca credibilidad,
le corresponde investigar los temas de los topes de las campañas, los libros, los ingresos, bien sea por dentro o por fuera de los libros, en fin. Pero los otros delitos le corresponde a la Fiscalía. Infortunadamente, hasta ahora, lo que se nos ha anunciado y lo que conocemos es lo que ha anunciado el fiscal en relación con unas indagaciones preliminares. Él habla de lavado que posiblemente tengan que investigar o que tendrán que investigar delitos como lavado de activos y otros que ocurren o que concurren en todo este entramado. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo en que todos, porque aquí en Colombia, como en muchas partes de Latinoamérica, del mundo, la costumbre es salir a mencionar nombres. Ahora le escuchaba a la representante a la Cámara que menciona y menciona y menciona nombres. Claro, la responsabilidad política tienen que asumirla todos, como les decía yo inicialmente. El gobierno Santos, donde ha anidado a una cantidad de sectores políticos, incluido el Partido Verde de la representante Lozano. El partido es cogobernante de este país, ese Partido Verde. En el Congreso le aprueban porque allá tienen, repito, un ministro y un alto funcionario. Entonces, participan de un gobierno que presuntamente está metido en estos casos graves de corrupción, como otros que se han denunciado en el país y que apenas están en investigación. Infortunadamente, los casos de investigación de la corrupción son demorados, son lentos los procesos, las investigaciones no caminan infortunadamente rápido como uno quisiera, pero tarde o temprano se van conociendo. De manera que todas estas cosas. Entonces, con relación a la Fiscalía, nosotros esperamos los colombianos, que todas esas investigaciones terminen donde deben terminar y que ojalá haya agilidad. El fiscal nos ha anunciado que va a viajar al Brasil con un grupo de técnicos de su fiscalía en el terreno a averiguar por más hechos o más datos o más información, más soportes para las investigaciones que nos han anunciado. De manera que no es fácil hablar desde afuera de la Fiscalía, pero yo supongo y espero que el fiscal llegue al fondo de estos asuntos. Representante de la Cámara, Angélica Lozano, para acabar este bloque, me gustaría que habláramos un poco del Consejo Nacional Electoral. Es un organismo eminentemente político. ¿Usted es completamente escéptica o confía en que ese organismo, desde el punto de vista de los delitos electorales o de las infracciones electorales, porque en Colombia no existen, digamos, el Consejo Nacional Electoral no puede tomar decisiones penales, ¿está en capacidad ese organismo de entregar una respuesta a los colombianos? No está en capacidad, y yo le quiero explicar cómo funciona a los televidentes. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 9 personas, 9 magistrados, solo hay una mujer. Son electos por el Congreso en pleno. Cámara y Senado nos reunimos y hacen unas planchas. ¿Cómo es la composición actual? 7 magistrados pertenecen a la Unidad Nacional. La U, Cambio Radical, Liberal, Conservador. 1 al Centro Democrático y 1 a las minorías, que somos el Verde, el Polo, el Mira y los indígenas. Entonces es una composición directamente proporcional al Congreso, es una foto del Congreso. Hay incluso algunos integrantes han sido senadores, lanzaron a las elecciones y se quemaron. Entonces la representación allí es partidista, y entonces esa entidad que nunca ha sido capaz ni siquiera de vigilar que si el tope de poner vallas de publicidad son 5, nunca ha sido capaz de controlar si ponen 5 o 10 o 20, pues ahora le toca investigar la financiación con ¿Y hay graves... neutralidad, representante? ¿Habrá neutralidad teniendo en cuenta que es una foto del Congreso, como usted ha dicho, sí, y en el Congreso pues los partidos de la Unidad Nacional son mayoría? No, es imposible que haya neutralidad, porque incluso esta es una elección de frente política, es que no es que dicen que es de tal partido, es que la composición es así, por mayorías. El día de la elección la Unidad Nacional se unió y les dio para 7, porque son como 200 en coalición de todos estos partidos. El Centro Democrático tuvo para 1 y nosotros las minorías para otro. Entonces la neutralidad no existe y es una entidad que entonces tiene que venir a investigar la financiación de un extranjero, que es que no puede donar un extranjero. Puede ser la Madre Teresa de Calcuta, por ser extranjera, no puede donar en política. Y ahí es donde entra el Consejo Nacional Electoral. Y ahí entra los Garibán. Y luego lo de esta posible carretera, Bula y el millón o más a Santos, pues también sería falsedad
en los libros. Entonces, por eso la Fiscalía tiene unas competencias, el Consejo Electoral otro, pero ahí no va a pasar nada. Esto es como el proceso 8000, así como luego va para la comisión de acusaciones, pues que es una farsa, y va a haber ¿quién es el Heine Mogollón de hoy? Es la pregunta. Senador Ernesto Macías, le hago la misma pregunta y ya Angélica pues ha hecho una explicación bastante acertada y objetiva. Es decir, ella explica cómo realmente pues funciona el Consejo Nacional Electoral. Los magistrados que están allí son elegidos por los mismos congresistas y de acuerdo a la cantidad de senadores y representantes de la Cámara que tiene cada uno de los partidos, asimismo se representa ese mapa político en el Consejo Nacional Electoral. Desde esta perspectiva, ¿usted cree que cómo se llevarán a cabo estas investigaciones, tanto la que involucra la campaña de Oscar Iván Zuluaga como la que involucra la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos? Miren, la pasada reforma electoral que presentó este gobierno, el actual gobierno del presidente Santos, nosotros tratamos de introducir algunas modificaciones al sistema electoral en su integridad. Una de ellas era esa, dirigida al Consejo Electoral. Nosotros creemos que ese Consejo Electoral como está no debe existir. Y en una reforma que pretendemos, en virtud de que nuestras propuestas en el Congreso no prosperan porque somos minoría, porque el gobierno Santos tiene totalmente cooptadas las mayorías del Congreso. Entonces, en virtud de ello, pues nos toca presentar esta propuesta en el 2018, cuando uno de los nuestros asuma la presidencia. ¿En qué sentido? En que el sistema electoral de fondo tiene que transformarse, tiene que modificarse. No es posible que la autoridad electoral obedezca a eso, a una elección en el Congreso, donde en el Congreso solamente hay intereses políticos. Entonces, un tribunal, entre comillas, conformado por personas que son delegadas directas de los partidos, de los grupos políticos o de los caciques políticos, pues no podrá terminar en una investigación, no podrá hacer una investigación objetiva y es muy difícil que la haga. De manera que no es mucho o muy poco lo que podemos esperar de esa organización o de este tribunal, que es la máxima autoridad electoral en Colombia. Luego esa es parte o es uno de los puntos en los cuales Colombia tiene que entrar a revisar y desde luego modificar de raíz. Ya regresamos con La Noche.